Hare Krishna, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de la fiesta de domingo. Mi nombre es Gokulananda Das y estoy transmitiendo desde la ciudad de Chicago. Antes de comenzar me gustaría ver si en el chat pueden poner si me escuchan bien. Mientras tanto, voy a cantar. Ahí está, Santiago, muchas gracias. Me dice que se escucha bien. Shri Prabhupada ki jai.
Bien, antes de comenzar le agradezco a todos los presentes que están escuchando, a los que escucharán la clase y especialmente a Chitra Prabhu por invitarme a la Junta Directiva de Buenos Aires, de ISKCON Buenos Aires, también a Narayana Rishi Prabhu que estuvo ayudando con la parte técnica. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sakitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakhagana Lalita Sri Vishakastitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Haripriye Panchakalpatarupyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bien, hoy generalmente se lee el Bhagavad Gita los domingos, por eso tratando de seguir lo que estuvieron haciendo los otros oradores. Vamos a leer el Bhagavad Gita. Este verso habla acerca del arte de decir la verdad. Y bueno, de eso va a tratar nuestra presentación, aunque no clamo que yo sea un experto en ese arte de decir la verdad, pero vamos a compartir las enseñanzas y que estamos tratando de implementar en nuestras vidas. Anudvega karambakyam satyam priyahitam chayat swadhyayabhyasanam chaiva vanmayam tapa uchyate. Entonces este verso que está en sánscrito, tenemos afortunadamente en la publicación del Bhagavad Gita de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que tiene se puede encontrar en todos los templos Hare Krishna en todas partes del mundo y en las calles si uno tiene suerte, pero también en línea, se pueden comprar en línea hoy en día. El Bhagavad Gita, tal como es, se llama, y es la escritura por excelencia, que resume todo el conocimiento de la sabiduría milenaria que se originó en India, la sabiduría milenaria del yoga. Anudvega karam significa que no agitan. Está hablando de palabras. Vakyam significa palabras. Entonces, aquí se habla de el restringir el habla, que es muy difícil de controlar lo que hablamos muchas veces, sobre todo cuando estamos enojados. Y este verso va a tratar de cómo manejar el habla. Entonces, Anudvega karam, que no agitan, Vakyam, palabras, Satyam, que son veraces, son todas características, Priya, palabras agradables, queridas, Hitam, que sean para el beneficio de los demás. Entonces está describiendo las características de las palabras que se deberían hablar cuando uno
hace esto, lo que le llama tapa o austeridad del habla, que es, tapa tiene que ver también con fuerza. Cuando uno quiere tener fuerza en el habla, que tenga un efecto lo que uno dice, se necesita tapa, que haya esa fuerza, y eso se logra mediante la disciplina. Así como un atleta, mediante la disciplina logra fuerza, ¿no? Logra el éxito, logra mejorarse, superarse. Eso en sánscrito se le llama tapa, ¿no? Toda esa etapa del ejercicio, de la práctica. Y en el habla, la práctica, el ejercicio, el ser medido en las palabras, eso es tapa y genera fuerza, poder en la palabra. Positivo estamos hablando. Luego, también otra característica de las palabras es el swadhyaya abhyasanam, que es la práctica del recitar o del estudio de los textos de yoga, los textos védicos, los textos que conducen al avance espiritual. Y Vakmayam tapaha uchate, eso está diciendo que estas características que se están mencionando son las austeridades o disciplinas de la voz. Y esto es algo muy práctico porque todo el tiempo, o sea, excepto cuando dormimos, tenemos que de alguna manera utilizamos el habla. La traducción dice: la austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás. Y también en recitar regularmente las escrituras védicas. El significado, la explicación del verso que da A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada es la siguiente: uno no debe hablar de modo tal que agite la mente de los demás. O sea, por agitar aquí, porque no haga enojar a la gente, que no la altere. Dice, claro que cuando un maestro habla, puede decir la verdad para instruir a sus alumnos, pero no debe hablarles a aquellos que no sean alumnos de él, si al hacerlo les va a agitar la mente. Eso es penitencia en lo que respecta a hablar. Además de eso, uno no debe hablar tonterías. El proceso que se sigue cuando se habla en los círculos espirituales es que se dice algo que esté respaldado por las escrituras. Uno debe presentar de inmediato una cita tomada de una escritura autoritativa para respaldar lo que está diciendo. Y al mismo tiempo, esa conversación debe ser muy agradable al oído. Mediante esa clase de discusiones, uno puede obtener el máximo beneficio y elevar a la sociedad humana. Existe una cantidad ilimitada de obras que componen la literatura védica y uno debe estudiarlas. Eso se denomina penitencia del habla. Bien, ahora vamos a ir analizando un poco este verso con apoyándonos también de algunas historias y otras escrituras que dan luz sobre este tema. Entonces este verso básicamente nos está hablando del arte de decir la verdad, Bhagavad Gita 17:15, que tenemos a Srila Prabhupada, que ha hecho el comentario. Y antes de comenzar me gustaría contar una historia para explicar más que nada el propósito de estas charlas. Entonces resulta, como todos ustedes, imagino, están ocupados, ¿no? Siempre tenemos diferentes actividades, a veces es difícil encontrar tiempo para leer, para estudiar acerca de la vida espiritual. Y hay tanto que se ha dicho al respecto que es difícil encontrar la esencia. Y en la cultura milenaria de la India, los Vedas son los tratados filosóficos y espirituales que se daban para que la gente y los gobernantes tengan conocimiento. Pero ¿qué pasa? Había
en este caso, esta es una historia de un rey que él quería practicar vida espiritual, era un devoto de Krishna, que es, como sabemos, Krishna significa el supremo atractivo, una forma de designar, un nombre que designa a Dios, el supremo atractivo, Krishna. Este rey decía, bueno, yo quiero entender las escrituras, pero no tengo tiempo para estudiarlas. Entonces, háganme un resumen de todas las escrituras, así yo puedo tener la esencia y de esa manera puedo gobernar, porque con todas las ocupaciones que tengo no me da el tiempo. Y entonces los sabios, los ministros del rey, se pusieron a la obra y salieron con 150 versos o sutras, aforismos para el rey, resumiendo todo. O sea, fue un trabajo enorme que tuvieron que hacer de investigación. Cuando el rey lo vio, dijo, todavía esto es mucho. O sea, sé que han hecho un gran trabajo, 150 entre miles y miles de textos, oraciones y versos, es un gran trabajo, pero a mí no me sirve, porque yo no puedo leer todo eso. Realmente no tengo tiempo, soy un rey, ¿no? Como hoy en día las personas, sobre todo que manejan empresas y varias empresas, no tienen tiempo. Bien, los hombres los ministros se pusieron de vuelta a trabajar para encontrar una manera de resumirlo y salieron con una carilla, solo una hoja con 16 máximas, 16 aforismos. Y cuando el rey lo vio, dijo, bueno, muy bueno, esto sí que es corto, esto lo puedo leer, lleva un tiempito, pero lo puedo leer. Ahora bien, el problema es que no entiendo nada de lo que dijeron, porque lo han hecho tan conciso que ya no entiendo nada. Por favor, hagan algo todavía. Quisieran más corto y más entendible. De vuelta se pusieron a trabajar, ya no sabían qué hacer, pero bueno, estos eran personas muy inteligentes, y salieron con un verso, o sea, con 4 versos, que quedaron en la historia. Quedaron plasmados en un libro que se llama el Padma Purana. Purana significa aquello que pasó, aquellas cosas del pasado. Y es la regla de oro, digamos, de todos los que buscan avanzar en la vida espiritual, y en especial aquellos que son que buscan en la tradición del Bhakti Yoga. Y esto es lo que salieron. Se smartavyak satatam vishnur vismartavyo najatu chit sarve vidhi nishedaksur etayor eva kinkaraha, que significa que uno siempre debe smartavya, recordar a Krishna, a Vishnu, vismartavyo najatu chit, y nunca olvidarlo. Ahí pusieron toda la esencia de todas las demás escrituras, todas las reglas de disciplina que hay, todos los consejos, todo quedó plasmado allí. Siempre recordar, ¿no?, la meta en la vida espiritual, que es avanzar hacia Dios, Krishna, y nunca olvidarlo. Sarve Vidhi Nisheda Syur. Todas esas reglas y regulaciones son sirvientes de Etayor Eva Kinkaraha, de Smartavya y Vismartavya, de recordar y nunca olvidar a Krishna. Entonces, estas charlas también son para eso, en realidad esa es la finalidad, recordarnos de nuestra meta espiritual y de que no nos olvidemos de que tenemos una misión en la vida espiritual de averiguar más acerca de nuestro origen y quién es Dios y cómo llegar a Él. Entonces la austeridad del habla, la lengua puede ser muy filosa, a veces podemos causar mucho daño, ya vamos a ver. Primero voy a mencionar una parte del significado de la explicación que dio Prabhupada acerca de este verso. Él dice que uno no debe hablar de modo tal que agite la mente de los demás. Claro que cuando un maestro habla puede decir la verdad para instruir a sus alumnos, pero no debe hablarles a aquellos que no sean alumnos de él, si al hacerlo les va a agitar la mente.
¿Y por qué menciono esto? Porque a medida que aprendemos acerca de la vida espiritual, con libros, con charlas, etc., hay una propensión natural de que uno quiere contarle a otros, pero a veces no de la manera correcta, y uno comienza a instruir a otros, comienza a instruir a los padres, y se vuelve un poco pedante, ¿no? Y aquí se está diciendo que uno debe instruir a decir la verdad, decir las cosas tal como son. Por ejemplo, si alguien está, no sé, tiene un hábito que le hace daño, uno le puede decir, che, deja de fumar, pero si no tienes una relación con esa persona, como que queda un poco desubicado, hasta incluso molesto. Ahora, si el doctor le dice, porque esta persona va al doctor y lo acepta como una persona que le va a ayudar en la salud, y el doctor le dice no fumes, bueno, ahí el doctor tiene mucha razón de decir la verdad, porque va a ser hitam, beneficiosa. En cambio, cuando uno le dice a otra persona, puede que la agite la mente simplemente, ¿no? Deja de fumar, deja de tomar, deja de lo que sea, deja de, no sé, de dormir tanto. Cuando no hay una relación con la persona, y sobre todo una relación donde uno tenga una posición donde puede instruir, no tiene mucho sentido hablar o instruir. Y para ilustrar esto hay una historia incluso con personas santas, que tiene que ver con la historia de este libro, El Néctar de la Instrucción. Resulta que un gran sabio del siglo XVI, Rupa Goswami, que escribió mucha literatura espiritual védica, como lo que conocemos hoy como el Néctar de la Devoción, Bhakti Rasamrita Sindhu y otras literaturas. Él tenía un sobrino que era experto, muy inteligente, que luego se volvió una eminencia también, es conocido hoy como Jiva Goswami, y hay tanto Rupa Goswami como Jiva Goswami son objeto de estudios de doctorado en la universidad, en la parte de teología especial. Y bueno, Jiva Goswami, el sobrino de Rupa, solía ayudarlo con la edición de los libros, y en especial con este Bhakti Rasamrita Sindhu, el Néctar de la Devoción. Y un día vino otra persona, un sabio también, que era un amigo, un colega de Rupa Goswami, que se llamaba Vallabhacharya. Para los que conocen, no es necesario explicar toda la historia de quién es, pero este era una persona eminente, y descubrió un error en este Bhakti Rasamrita Sindhu, o sea, aparentemente un error, y se lo señaló a Rupa Goswami. Pero la relación que ellos tenían era el Vallabhacharya, esta persona era en realidad, tenía la posición para corregir a Rupa, hasta cierto punto por una cuestión de edad, y Rupa lo aceptó, le dijo, muchas gracias, lo voy a considerar. No pasó a mayores, era así, trabajo en los colegas, se piden consejos, etc. Pero Jiva Goswami, cuando él vio esta corrección, por dentro dijo, esto no está bien, porque en realidad mi tío, Rupa, no sé, o sea, lo que ha hecho es magnífico, es una obra genial. Así que un día fue a hablar con Vallabhacharya en un balneario, ahí en Brindavan, en el pueblito de Brindavan, el pueblito de India donde nació Krishna, y le dijo, mira, Vallabha, te voy a mostrar que la corrección que le hiciste a mi tío está equivocada. Y le empezó a refutar así que a todos los argumentos, y lo aplastó. Vallabha no podía hablar, Vallabhacharya, y ya le dijo, bueno, sí, acepto, tienes toda la razón, genial tu explicación, maravillosa. Quedó admirado en realidad de Jiva Goswami, y fue a hablar con Rupa, y le dijo, mira, tu sobrino es un genio, no sé de dónde salió, parece de otro planeta, es el dominio que tiene de la gramática, las escrituras, es maravilloso, y me demostró que la corrección que yo te hice era inadecuada, así que perdóname y felicitaciones por tu sobrino. Y Rupa dijo, bueno, gracias, y se quedó pensando y dijo, este Jiva no está bien lo que ha hecho, él no ha controlado el habla, porque aquí en esta ciudad de Brindavan no nos dedicamos al debate, andar
perdiendo tiempo en debates, en balnearios. Nos dedicamos solo a absorbernos en Dios, en Krishna, y escribir y glorificar acerca de Él. Así que le dijo a Jiva, vete, de Vrindavan no puedes estar hasta que no cambies tu conciencia. Y así que lo echaron a Jiva, él aceptó, quería mucho a su tío, tenían una buena relación, aceptó la instrucción, y luego de un tiempo lo hicieron regresar, y cuando regresó, Rupa le dio escribió 11 instrucciones que se les dedicó a Jiva, que es lo que conocemos como Upadesha Amrita, que son instrucciones de cerca que se dan, que generalmente son las instrucciones que da el maestro al discípulo, y estas sí son apropiadas. Y la primera instrucción que le dio es Vacho Vegam, que controla el impulso del habla. Si quieres instruir a otros, si quieres dar consejos a otros, primero debes controlar el habla para poder discernir cuándo es correcto hablar, cuándo no es correcto, cuáles son las palabras que van a ser beneficiosas, etc. Así que esto es lo que Prabhupada dice, que uno, solo cuando uno es el maestro es el que puede decir la verdad para instruir a sus alumnos, cuando es de acuerdo a la circunstancia en la que uno está, cuando se dice la verdad a rajatablas, que ahora vamos a ver un poco más. Entonces, hay un libro dentro de una obra enorme que se llama el Mahabharata, Vidura Niti, que es un libro de ética, que lo narró Vidura, que es uno de los personajes principales en la épica, en la obra épica, el Mahabharata, de cual este mismo verso que hoy leímos es parte de esa obra. Ahí él da instrucciones de todo tipo, y entre ellas hay instrucciones acerca del habla, explica el poder del habla. Y Vidura dice que las armas, como las flechas, las balas y los dardos, pueden extraerse fácilmente del cuerpo, pero una palabra clavada en lo más profundo del corazón ya no se puede extraer. ¿No? Esos insultos que a veces hacemos a otra gente o a seres queridos, generalmente ya no, una vez que cuando calan hondo ya no se pueden extraer de vuelta. Son como flechas que se clavan en el corazón y quedan ahí por siempre. Uno puede pedir perdón, todo, pero siempre queda esa secuela. De la boca se lanzan flechas de palabrerías mundanas, herido por ellas uno se aflige día y noche. Un hombre culto no debería lanzar tales flechas, pues tocan las mismas entrañas de los demás. La palabra son flechas. Cuando las palabras son mundanas y agresivas, son como estas flechas que se clavan en el corazón, pero cuando son palabras para el beneficio, gitán, palabras beneficiosas, se asemejan a flechas de flores, en realidad. Entonces, el habla se ve influenciada, nuestra habla, por lo que en el Bhagavad Gita se llaman las modalidades, que tiene que ver, son influencias, tendencias que nos afectan, y está la que se llama la tendencia o la modalidad de la bondad, que cuando estamos influenciados por la bondad tiene que ver con un estilo de vida. El estilo de vida de la bondad quiere decir, por ejemplo, un estilo de vida medido, equilibrado, ¿no? Por ejemplo, con la práctica de tanto cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu, tanto en la alimentación, en el tipo de trabajo que uno hace, en el arte de relacionarse con los demás. El hacer todo lo que sea saludable tiene que ver con la bondad, y el habla que está influenciada por ese estilo de vida resulta en un habla que es para beneficiar a los demás, con la intención de beneficiar, de hacer el bien a los demás. En cambio, el habla que es en la pasión, que es un estilo de vida más desequilibrado, que a veces se trata de equilibrar y después se desequilibra, en el cual no se piensa mucho antes de actuar, y en el cual uno se guía más que nada por las apariencias, por lo fácil, lo
lo inmediato. Por ejemplo, la comida rápida, en el sentido representa, se asemeja a esto de la pasión porque es rápido, nos alimenta en ese momento, pero no nos nutre a largo plazo. Entonces así, la persona influenciada por la pasión generalmente habla por prestigio. Habla para enaltecerse uno o adular a otros para después obtener un puesto de trabajo, por ejemplo. Pero la función no es ayudar a los demás, sino es ayudarse a uno mismo en realidad. Como parecido como las entrevistas de trabajo, ¿no? Que uno tiene que hablar y hablar todo muy bien de uno, hacerse propaganda de uno, se recomienda, lamentablemente lo que buscan en esas entrevistas es el habla en la pasión, no que uno se haga propaganda de uno mismo. Y el habla en la influenciada por la ignorancia, que es un estilo de vida en el que ya no se... un estilo de vida completamente desequilibrado en varias áreas. Puede ser en el cual uno se acostumbra, tiene, por ejemplo, hábitos, adicciones que no puede dejar. O sea, no se condena a la persona que está influenciada por la ignorancia, son a veces muchos. Es una vida difícil, hay muchos factores que pueden hacer que una persona se vea influenciada por la ignorancia, que tienen que ver a nivel filosófico con el karma, pero en otro nivel es social, ¿no? A veces cómo está estructurada la sociedad influencia al resto de la gente. Por ejemplo, hoy en día en Argentina es común, ¿no? La matanza de animales, no es que uno nace y decide yo quiero matar animales, es parte de la cultura y afecta a la gente porque de acuerdo con el Gita y otros libros, o sea, el maltratar a los animales, después comérselos, especialmente animales como la vaca, se considera que es un aspecto de inconsciencia, es como no medir las consecuencias que tienen esos actos, ¿no? Entonces, bueno, no, las sociedades se ven influenciadas también debido a la falta sí, de leyes así que fomenten que la salud en la sociedad, ¿no? de que haya comidas sanas, que estén libres de violencia, y así con muchos otros aspectos. Entonces es un conjunto de varias cosas, pero la persona que está influenciada por la ignorancia en gran medida, habla ya para hacer daño a los demás. Claro, en las circunstancias en las que se ve influenciada. Por ejemplo, cuando uno se ve influenciado por la ira, que es un aspecto de la ignorancia o de la inconsciencia, es como en esta foto, o sea, puede terminar insultando a alguien y después, cuando ya baja, sale de ese nivel o de esa influencia, quizás ya se deje influenciar más por una situación más bondadosa, se da un baño, se calma, y ahí se da cuenta lo que hizo, ¿no? Cuando ve los textos que escribió en el teléfono, dice, por Dios, ¿qué hice? Y ahí son las flechas que tiró. Eso es. Así que el habla tiene esas características también. Y la austeridad de la palabra es entonces es buscar el equilibrio, encontrar el equilibrio adecuado entre decir lo que es verdad y beneficioso y no ser violento en la comunicación, en la manera que lo decimos. Anudvega karam. Udvega significa que agita, que trastorna a la gente, que la saca de quicio. Y anudvega significa que lo contrario, ¿no? Que no desestabiliza a las personas, son vibraciones sonoras que calman. Las tres palabras sánscritas que resumen la veracidad en la palabra son hitam, beneficiosas, mitam, que es medido, que tiene que ver con la bondad, mitam sería que son anudvega, que no son palabras que no tienen el objeto de desestabilizar a la otra persona, y priyam, que son agradables. Entonces, esa combinación es muy difícil de lograr muchas veces.
decir la verdad lo damos por sentado, ¿no? Que tenemos que decir la verdad en los análisis siguientes, pero antes, o sea, quiero dar un caso que no siempre decir la verdad puede ser adecuado. Hay un principio que es hitam, que es el beneficiar, que siempre debe, cuando se habla de la verdad, también se debe medir el hitam, si es beneficioso. O sea, si voy a decir la verdad, tengo que pensar, ¿es beneficioso para la otra persona? Por ejemplo, si a mí viene alguien y me cuenta que tal persona, fulano de tal, no sé, engañó a su esposa. Y después me encuentro con un amigo de esta persona y le voy a decir, che, ¿sabías que, no sé, Eduardo engañó a su esposa? Antes de hacer eso tengo que pensar, ¿es beneficioso que lo diga tanto para la persona que engañó a su esposa o la mujer que engañó a su esposa, etcétera? Y es beneficioso para la persona que se lo voy a decir. Gitana, a veces no es necesario decir nada. Simplemente, eso sería el silencio es una austeridad de la mente, mauna o gravedad también. A veces simplemente no hay que decir. Entonces, el chisme, por ejemplo, a veces pueden ser verdad las cosas que uno dice, pero es necesario decirlas. ¿Y en qué circunstancias es necesario decirlas? No, como en internet, las redes sociales, a veces uno impulsivamente dice cosas, cuenta cosas que son como sacar trapos sucios o algo que no es adecuado en esos ámbitos. Y uno se justifica y dice, bueno, pero dije la verdad aunque no sea agradable. No es tan así, hay que ver, o sea, sí, es importante decir la verdad, pero también que sea agradable y gitán sobre todo, que sea beneficiosa. Y no solo que sea beneficiosa, sino también que sea en el momento adecuado y en el lugar. Entonces está este sabio Kaushik que había hecho un voto, este personaje había hecho un voto de decir la verdad siempre, ¿no? Se atenía, era muy religioso. Pero como vamos a ver, el Bhakti Yoga no es tanto acerca de religión, sino sentido común. Y bueno, y este sabio en un momento se volvió tan fanático de la verdad que miren lo que pasa, o sea, escuchen lo que pasa. Este sabio vio una vez a un grupo de gente que estaban persiguiendo, eran ladrones, asesinos que estaban persiguiendo a una familia y la vio a la familia que se metió en una casa y cuando los ladrones venían, le preguntan a Kaushik, que sabían que él tenía un voto de decirle la verdad, le dicen, ¿no viste a una familia que pasó por acá? Sí, la vi. ¿Y para dónde fueron? Y ahí el sabio pensó, bueno, yo hice un voto de decir la verdad, así que me tengo que atener a decir la verdad, no hay cuestión de nada más. No tuvo ese discernimiento de decir, Gitán, si yo le digo dónde están, que es, que es beneficioso, que no va a ser beneficioso para esta gente porque la van a terminar matando, voy a faltar a la verdad. Así que lo primero es la verdad, es decir la verdad, no importa qué. Entonces dijo la verdad y mataron a esa familia. Esta historia la cuenta Krishna a Arjuna en el Mahabharata para ilustrar el principio de que incluso la verdad a veces hay que saber cuándo decirla. Entonces este Kaushik representa, ¿no?, a alguien de mente estrecha que se atiene a una sola cosa sin considerar otros principios. En este caso, sin considerar hitam, que es que sea beneficiosa lo que uno dice. Porque en este caso la verdad causó un estrago. Y ha pasado, tenemos historias también en nuestro país y en otros en los que a veces ha habido tiempos difíciles en los que a veces pedían, no sé, que por ejemplo, no sé, que uno tiene que denunciar a alguien, ¿no? Y por algo sospechoso, y alguien ve inmediatamente denuncia, pero sin considerar si es beneficioso, ¿no?, para la persona, ¿no? Entonces es muy intrincado todo esto de la verdad en realidad, por eso Krishna lo habla en el Bhagavad Gita. El Manu Samhita dice, también es muy popular en India este verso, Satyam Bruyat, Priyam Bruyat. Satyam es verdad y Bruyat es decir. Entonces, decir la verdad, Satyam Bruyat, Priyam Bruyat. Y la verdad, decirla de manera agradable. Priyam es agradable. Na Bruyat,
significa no decir verdades, satyam apriyam, que no son agradables. Esta es una convención social. Decir las verdades agradables y no decir verdades que no son agradables. Porque en general, a veces, como decimos, a veces no es necesario decir una verdad que va a ser desagradable, cuando no va a ser sobre todo beneficiosa para una persona, como por ejemplo cosas de la vida privada de alguien que son en realidad verdad, pero no es necesario decirlas, porque son desagradables y sobre todo, y no tienen utilidad en la mayoría de los casos, a menos que uno esté en un juicio o algo así. Priyam chana nitam bruyat esha dharma sanatanaha. Entonces, priyam chana, o sea, nunca digas na nitam bruyat, nunca digas una mentira que sea priyam. Chananitram, nanitram, anitram, es la mentira. Decir una mentira que sea agradable, nunca. Es priyam. Esha dharma sanatanaha. No, ese es el dharma eterno, dice, la religión eterna. Ahora, bueno, vamos a analizar un poco, podemos quedar pensando en esto de na pruyat satyam priyam, no decir verdades que son desagradables, mucho de lo que hoy pasa a veces con lo que se dice políticamente correcto, pero a veces cuando se llega al fanatismo con esto, se trastorna a veces la verdad incluso, al no decir, es importante decir verdades que sean agradables y a veces callar algo cuando es necesario, pero vamos a ver, como va a explicar Prabhupada más adelante, cuando se trata a veces de decir las verdades espirituales, o por ejemplo un médico, ¿no?, que tiene que decirle a alguien que tiene cáncer, o sea, a veces hay que decir verdades que, o sea, esta no es una regla tan eterna en el sentido de que na pruyat satyam priyam, no digas verdades que no son agradables, más una convención social, por lo general. Ahora, muchas veces tenemos que decir verdades que no son agradables, pero por medio de técnicas de comunicación, uno como la comunicación no violenta y otro uno puede aprender a decirlo de una manera menos... por ejemplo, los médicos aprenden a decir, cuando una persona fallece, saben, o sea, supuestamente tienen que decir la verdad de una manera agradable, teniendo en cuenta la fe de la persona, la religión que tiene, o si no tiene religión. Si no tiene religión, no le van a decir tu papá se fue a mejor mundo, ¿no? O, etc. Y al mismo tiempo, si son religiosos, no le van a decir ya está, no existe más ya, tu papá o algo así. En fin, hay que ver cómo decirlo. Y vemos entonces que no siempre, en muchas ocasiones vamos a necesitar decir verdades que no son agradables. Y también pasa esto en todo lo que es autoritativo, pasa en la ciencia, hay que decir, si uno hace un estudio de una investigación científica y los resultados no son lo que uno esperaba, debe decir la verdad, aunque no sea agradable. Por ejemplo, si uno, no sé, con las vacunas hoy en día, ¿no? Si se dan cuenta que la vacuna no funciona, bueno, todos esperan que funcione, pero si los estudios muestran que no funciona, a la compañía que le pagó a los médicos, a los investigadores para que hagan la investigación, no les conviene decir que no, o sea, que no funciona porque perderían dinero, pero tienen que decir la verdad. Ellos firman y tienen que decir si no funciona, no funciona, es la verdad, es desagradable porque se perdieron miles de dólares, millones, pero se debe decir. Entonces está lleno de ocasiones en que decir la verdad de manera desagradable pero como convención social no es necesario, sobre todo en comunidad, en todo, y con la vida privada de las personas, mejor no decir nada, generalmente. Entonces, veamos un poco acá. Tomando este verso del Bhagavad Gita, su santidad Samrita Swami, junto con Chaitanya Charan Prabhu, tienen un podcast en el que analizan un poco esto de la verdad y hicieron un cuadro similar. Y bueno, aquí tenemos palabras que sean verdaderas y beneficiosas, sí o no. Y acá en la parte horizontal del cuadro, de estos cuadrantes, tenemos no y sí para las palabras verdaderas y beneficiosas.
y en la parte, en el axis vertical, tenemos agradables, ¿no? Palabras que sean agradables, sí o no. Entonces, lo más deseable, en realidad, analizando, se podría concluir que son palabras que sean beneficiosas y sean agradables y al mismo tiempo sean verdaderas. Eso es lo ideal que recomienda el Bhagavad Gita. Es decir, esas palabras anudvega karam, no van a agitar a los demás, no van a desestabilizar a las personas a los que le estemos hablando. Después tenemos que, otra opción que tenemos, que tengamos palabras que sean verdad, satyam, verdaderas, sean hitam, beneficiosas, pero apriyam, pero no sean agradables. Y esto es lo que decíamos, como en el caso, a veces los médicos tienen que decir verdades que no son agradables. Y también cuando nos tocan los maestros también, a veces en el caso de los maestros espirituales también tienen que decir, sobre todo con sus discípulos, de decir a veces verdades cuando les toca, que aunque no sean agradables, hay muchas ocasiones. Pero lo más deseable es decir las verdades que sean agradables. Y lo que nunca se debe hacer, en realidad, es decir mentiras y encima que no sean agradables. Y otra es decir mentiras que sean agradables. Tampoco es recomendable, de acuerdo con este verso del Gita. Saliendo con este análisis, nos quedan estas dos posibilidades de aquí, de que lo que no se debe hacer y nunca se debe hacer. O sea, nunca decir mentiras que no sean beneficiosas y mentiras que no sean agradables. Ahora podría darse el caso de una mentira que sea beneficiosa, quizás hay casos como hay mucha subjetividad, a veces puede ser, a veces no con los remedios, a veces los padres pueden decir, no sé, esto es un dulce y en realidad tiene un remedio, pero hay una intención que es de la bondad de beneficiar al otro. No es como está acá, de que es agradable pero no beneficia. Entonces podría ser una mentirilla agradable que beneficia en este caso. Entonces, Prabhupada acerca de las verdades que no son agradables, pero que son hitam, que son beneficiosas, él dijo en una carta, esta carta es a Sumati Morarji, que ella fue la mujer que permitió, o sea, que facilitó la venida de Srila Prabhupada a Occidente. Cuando él tenía 69 años, ella pensaba que era demasiado grande Prabhupada para esto, porque ya estaba en edad avanzada, pero ante la insistencia de Prabhupada y vio la sinceridad que tenía, que realmente quería ayudar y bueno, estaba dispuesto a arriesgar su salud a venir, lo dejó venir, dándole un pasaje gratuito de barco, porque Prabhupada era un monje mendicante, no tenía dinero suficiente para pagar un pasaje. Esta mujer mantuvo una buena relación con Prabhupada, con cartas, y una vez se enteró de un artículo en el que los devotos habían escrito para la revista De Vuelta al Supremo, en la que no hablaban bien de la línea espiritual que ella seguía, que era la Pushti Marga, justamente la de Vallabha, que lo mencioné al principio de la historia, del néctar de la instrucción. Ella es seguidora de Vallabhacharya y en el Chaitanya Charitamrita se cuenta una historia de Vallabhacharya en el que él dice que hizo un comentario del Bhagavatam que es mejor que el de Siddhartha Swami, que era el comentarista que el señor Chaitanya amaba y que todos los comentaristas del Bhagavatam lo tienen como el principal. Y Vallabhacharya dijo, bueno, yo hice algo que lo supera a esto, incluso refuto varias cosas que están mal. Y al señor Chaitanya Mahaprabhu no le gustó esto para nada, ¿no? Que fundó trajo, digamos, todo este conocimiento de Krishna en la Edad Media, hizo un renacimiento del Bhakti, el señor Chaitanya. Es Krishna, bueno, ya van a escuchar de él próximamente, porque hay un festival que es del señor Chaitanya.
Bien. Sumati Morarji se enojó mucho cuando vio el artículo donde contaban que el señor, que Chaitanya Mahaprabhu rechazó a Vallabha. Y cuando ella leyó el artículo le escribió a Prabhupada y le dijo, ¿por qué pusieron eso? ¿Por qué dicen eso? Y Prabhupada contestó una carta bien larga, muy educado, muy amable con ella, y en una parte de la carta dice lo siguiente: los devotos siempre ofrecen humildemente respeto a todos, pero cuando hay una discusión sobre un punto del Shastra, no observan la etiqueta habitual. Satyam bruyat, priyam bruyat. Esa es la etiqueta habitual, de decir verdades que sean agradables. Pero solo hablan el Satyam, aunque no es necesariamente priyam, aunque a veces no sea agradable. Y en una universidad, a Prabhupada también estuvo en una situación así donde dijo lo mismo: Satyam bruyat, priyam bruyat. Yo estoy enseñando ahora, no puedo hacer la convención social, aunque no sea agradable, lo tengo que decir. Entonces uno podría decir, con esto estoy justificado, ¿no? Si tengo que hablar de Krishna, digo cualquier cosa, o sea, digo cualquier verdad, no cualquier cosa, cualquiera de las verdades, y está bien, pero no es tan así, porque a un predicador Prabhupada le dijo otra cosa, también ya vamos a ver, siempre respetando el principio de la verdad. Y Prabhupada, por ejemplo, en el libro Viaje Fácil a Otros Planetas, se dirige a los científicos y no habla mal de ellos allí, incluso cambia palabras para adecuarse al lenguaje de los científicos, como la partícula antimaterial, para referirse al alma, etc. Y en otras ocasiones a los científicos le da muy duro. Entonces, pero tiene que ver por eso también el tiempo, el lugar. Lo importante es que siempre sea gitán, lo que se dice, que siempre sea beneficioso. Y en este caso, Prabhupada en esta carta lo que le dice a Sumati Morarji es para su beneficio, o sea, le explica el asunto y le dice que no hay nada, que fue solo un asunto entre Chaitanya Mahaprabhu y Vallabhachari, que en realidad nosotros los Gaudiya Vaishnavas le ofrecemos todos los respetos a Vallabhacharya. Lo explicó todo muy bien. Y esto con una conversación con el jefe del departamento de investigación criminal, también dijo Prabhupada: Satyam bruyat priyam bruyat ma bruyat satyam apriyam. Dijo, la situación mundial es que puedes decir la verdad si es agradable, y si es desagradable no hables. Por esto no se puede mantener cuando se predica la vida espiritual. De vuelta, aplica también para si fuera un médico así, pero siempre hay que entender hitam, que tiene que ser beneficiosa. Y de vuelta, esto no da rienda suelta, porque en una carta a Yageshvara, un discípulo, Prabhupada le dijo en cuanto a tus preguntas, tu primera pregunta era si el devoto debe decir siempre la verdad a todo el mundo en todas las circunstancias. La respuesta es sí, uno debe decir siempre la verdad, pero el devoto experto será capaz de decirla de tal manera que sea agradable para todo el mundo, incluso para su enemigo. Ese es el arte de decir la verdad. Entonces aquí está recomendando Satyam Priyam, de decir la verdad de manera agradable, dando como prioridad decir la verdad, y luego le dice, debe decir la verdad a todas las personas, pero la forma de decirla es otra cosa. Satyam Bruyat Priyam Briyat. Cuando desarrollas más experiencia en la conciencia de Krishna mediante el trabajo de prédica y si eres sincero y serio para progresar en la comprensión espiritual, no tienes que preocuparte más porque siempre hablarás la verdad de manera apropiada. Krishna te dará esa inteligencia. No necesitas preocuparte por ello. Simplemente trata de complacerlo, siempre con tu servicio sincero y cantando. Eso es todo. Entonces, Prabhupada recomienda la práctica espiritual para que podamos tener el discernimiento en decir la verdad. No es simplemente leer las escrituras y decirlo, sino que se necesita una práctica y una intención de querer ayudar a los demás. Con esto, una historia más y termino. Lo que dice Prabhupada está respaldado en el Ramayana, en la historia cuando el Ramayana es otra historia, lo pueden googlear los que no conozcan, Ramayana, y ahí se cuenta que cuando Ravana, que era el malvado Ravana que rapta a Sita Devi, cuando hacía sus planes para raptar a Sita Devi, la consorte de Dios, del señor Ramachandra, en esta historia de Ramayana, busca a una persona que se llamaba Maricha,
para que haga el trabajo de raptar a Sita y haga todo el plan, ¿no? Para que él pueda raptar a Sita. Y, y Maricha le dice este verso: Sulavak Purusha Rajan Satatam Priyavadina Apriyasya Chapatyasya Bhakta Srota Chadurla Baja, que le dice que en realidad es fácil Sulavak Purusha Rajan Satatam Priyavadina, es fácil encontrar gente que dice cosas agradables. Sí, hay gente que dice cosas agradables, le dice, pero apriyasya chapatyasya. Pero es muy difícil encontrar gente que nos diga la verdad, aunque sea desagradable a veces. Bhakta Shrota Chadurla Baja. Y más difícil es encontrar a alguien que escuche Shrota, que esté dispuesta a escuchar ese tipo de consejos. ¿Por qué le dijo eso? Porque cuando Maricha escuchó ese plan, dijo: no va a funcionar ese plan, es un desastre. Quien quiera que te aconsejó eso es un tonto. ¿Por qué? Porque Ramachandra es la misma suprema personalidad de Dios, o sea, no la puedes derrotar. En fin, él le dijo la verdad, aunque fue desagradable, a Ravana. Y también tenemos el caso de, esto no voy a dar el ejemplo, lo voy a saltar por el tiempo, pero está Vidura, lo pueden buscar en Srimad Bhagavatam, a Dhritarashtra en el primer canto del Bhagavatam, que le dice que se vaya, que renuncie a todo, que ya estaba en la vejez. Pero incluso en ese caso, él a veces le hablaba de manera agradable, siempre la verdad, y al final de su vida, para ayudarle a que se vaya de una situación lamentable en la que él estaba, le habla de tal manera de fomentar desapego. Entonces, bien, voy a cortar aquí. Lo último era de recitar regularmente las escrituras védicas, que se dice que las palabras de uno, al recitar las escrituras védicas, se vuelven como las hojas de tulasi que se ofrecen a los pies del loto del Señor. Se vuelven más bellas, no como los mismos adornos que se ponen, ¿no? Como uno tiene un arete, si lo pone cuando lo lleva puesto Krishna, o en las formas de la deidad, como está en el templo de Buenos Aires, se vuelve más bello. Todo lo que se ofrece a Dios se vuelve más bello. Entonces las palabras que describen acerca del yogi supremo de Krishna se vuelven palabras gloriosas. Y por eso es que hay tantos versos que glorifican el hablar Krishna Katata, va katamrita tapta jivanam, kavivirititam kalmashapaham, que dice que las palabras Kata Amrita acerca de Dios son un néctar. Dice: todo el que escucha estas narraciones alcanza buena fortuna. Estas narraciones se difunden por todo el mundo y están llenas de poder espiritual. Son palabras cargadas de energía espiritual y son hitam, son benéficas para todas las personas, purita janaha, y se hablan con la intención de aliviar a quienes están sufriendo en el mundo material. Kapivir idita kalma shapaham. Y bueno, para terminar, o sea, para la fórmula que Prabhupada dio para que nuestras palabras sean efectivas es la práctica espiritual sadhana, las 5 S. Práctica espiritual, servir a los demás, servir a Krishna. No solo tener nuestra propia práctica, pero hacer cosas para otros también, para beneficiar a otros. Juntarse con gente con mentalidad que busca ir adelante en la vida espiritual. Swadhyaya, estudiar textos espirituales, de Bhakti Yoga especialmente, y Sadachara, y tener un comportamiento que sea adecuado, consecuente con lo que estudiamos, consecuente y beneficioso para los demás, para las personas con las que nos juntamos. Y eso va a ayudar también a que nuestras palabras sean Anudvega Karam, que nos agiten a los demás, que sean Priya, agradables, Satyam, veraces, porque nos basamos en escrituras, y Priyam, agradables. Se voy a detenerme aquí. Y justo 1 hora. Vamos a dejar ahora, si hay algunas preguntas, vamos a ver. Hay que ver el chat.
Ok, aquí solo tenemos, bueno, solamente parece, no sé si me está mostrando todo el chat, pero lo que veo, ahí le mando saludos a todos. Está Lorena, uno por mí, bueno, Patracena, Prabhu, Hare Krishna y Gustavo, grandes amigos. Reverencias. Tulasidan, Krishna, Krishnangi Dasya, Hare Krishna, todos, Laura, Hare Krishna, Jiveshwara, Nityananda Das, Hare Krishna y Lilekanta, Hare Krishna. Eduardo también está viendo, Hare Krishna. Fernando, es Vishnurata Prabhu, Hare Krishna. Y tenemos Lilekanta, también Hare Krishna. Y Rubén, Hare Krishna. Vishnurata Prabhu, también un amigo. Si no, espero no equivocarme, pero yo no veo ninguna pregunta aquí. Así que no voy a quitar más tiempo. Les agradezco mucho a los que estuvieron escuchando por su tiempo. Y bueno, les deseo que tengan una excelente semana y que puedan pasar un hermoso festival de Gaura Purnima que se está acercando. Hare Krishna, Shila Prabhupada Ki Jai. A ver, acá hay una pregunta, esperen, suerte que bueno, los que se tengan que ir pueden ir. Podemos leer la pregunta, dice Vishnurata Prabhu de Córdoba. Dice, mi pregunta es, ese dicho que dice que a veces la verdad puede lastimar, que hay que decir la verdad, pero medirla de alguna manera, que puedas... Ahí después no dice más nada, a ver si escribe algo más. Mi pregunta es ese dicho que dice que a veces la verdad puede lastimar, ok, que no puede, que a veces no es agradable la verdad, que hay que decir la verdad, pero medirla de alguna manera. Y después se corta ahí lo que estaba diciendo. Bueno, ¿qué pienso con respecto a eso, acerca de la verdad, que hay que medirla de alguna manera que a veces lastima? Bueno, de vuelta, lo primero a considerar es hitam, es decir, o sea, asumiendo que vamos a decir la verdad, lo primero a considerar es hitam. Esto que voy a decir es beneficioso. Porque si no es beneficioso, no hay necesidad de decirlo. Si, por ejemplo, yo sé que una persona es desagradable, o sea, tiene algunas cualidades que no son agradables, pero decir es verdad, por ejemplo, que es, no sé, que es iracunda esta persona, pero que se lo diga, ¿es necesario? O sea, ¿es beneficioso? Tú siempre te enojas. Es verdad, claro, pero es beneficioso. Probablemente no. Se dice que uno de los problemas a veces con los grupos religiosos, esto lo da Bir Krishna Goswami en un seminario que dio aquí en Chicago, dice que de acuerdo con las estadísticas, la gente religiosa es la que más juzga. Entonces, en esto tenemos que, nosotros que seguimos procesos espirituales, estamos digamos, con la religión, es importante ver, porque a veces estamos tan relacionados con la verdad, tanto en la parte teológica como en todo, ¿no? Que hay que decir la verdad, que a veces uno puede sentirse hasta superior a otros y con derecho a decir la verdad. Y en cosas sociales también, o decir, bueno, esto es así, así, pero no medimos, a veces uno se olvida que no se trata de juzgar, sino de beneficiar. Entonces siempre, eso no sé, esa es mi reflexión, es que lo que diga, aunque si va a ser desagradable, asegurarme que sea beneficioso y tratar de decirlo de la mejor manera. Y si no va a beneficiar, no decirlo. Si beneficia a largo plazo, los padres tienen mucho a veces que tratar de lidiar con eso, porque los hijos les tienen que decir a veces verdades que hasta agitan también. Anudvega Karam son Udvega Karam, que agitan a los niños, por ejemplo, porque le dicen, no, deja de jugar con esto, no vas a ir no te voy a llevar no sé, al parque porque no hiciste tus tareas, etc.
agitan al niño, pero son necesarias a veces de decirlo. Entonces, porque hay hitam, porque es beneficioso para que este muchacho o la muchacha sigan estudiando, etc. Entonces, siempre considerar el hitam y de vuelta y evitar decir cosas que aparentemente, o sea, que supuestamente son verdad, pero que no son necesarias de decirlas ni son beneficiosas a veces. Cuando se trata de conocimiento espiritual, también hay que ver dónde decirlo. Hay a ver si lo tengo por aquí, se explica también en las escrituras que hay diferentes niveles de enseñanza, de decir la verdad. Entonces, por ejemplo, en el Gita, Krishna le dice a Arjuna, primero que no es, o sea, que es un alma espiritual, ¿no? Tú bajando, tú nayam. Nunca vas a morir, sos eterno, no existe la muerte, el nacimiento. Pero a Arjuna es como que no, eso no, al principio no le llega mucho y después le habla en otro nivel, Krishna, en el que le habla acerca de él como ser humano. Tú eres un soldado, ¿no? Y tienes que hacer este tipo de deberes, tienes que pelear. Entonces, instruir por ejemplo, en Norteamérica está el problema mucho con la raza, con la gente de piel oscura, y hay todo eso. Pero si uno le dice simplemente, ¿de qué te preocupas? No eres el cuerpo, es una instrucción superior, pragmática, o pragmática, algo así se llama, eso lo quiero confirmar cómo era. Ese tipo de instrucción por ahí no va a hacer clic en la persona. Entonces quizás necesita una instrucción un poco más al nivel práctico, como hizo Krishna con Arjuna, que le dijo, bueno, en vez de le empezó a dar instrucciones de karma yoga, que son más prácticas que las instrucciones de Jnana o de Sankhya Yoga, que eran más de discernir, ¿no? O sea, aquí le dio instrucciones de cómo actuar. A ver. Acá está, quería encontrar la palabra, sé si la doy correctamente y con eso. Sí, una es paramártica, es la palabra, es cuando uno da la verdad así, espiritual más elevada, por decirlo. Y vyavahárika o sea, son verdades, pero más en el plano, quizás en el plano social, para trabajar algo ahí que quizás no son verdades eternas, pero son necesarias. En cuanto a la identidad sería, por ejemplo, si una persona la discriminan porque es morena, por ejemplo, entonces una instrucción vyavahárika tiene en cuenta que esa persona es morena y decirle, bueno, en la historia sí se han cometido muchas cosas graves, y una instrucción pramamártica sería, olvídate de eso, tú eres un alma espiritual, que puede ser efectiva dependiendo de quién recibe la instrucción. Entonces el arte de la enseñanza espiritual y el arte de la verdad es también saber a quién uno está hablando. Si una instrucción paramártica, una instrucción elevada espiritual, va a ser efectiva, va a crear un desastre quizás. Como una vez un devoto en una entrevista dijo que unos problemas sociales que ocurrían de hambre con los niños se debía al karma. Esa es una instrucción, una verdad paramártica que agita la mente, anudea karam, y no es beneficiosa porque a nadie le sirve, no es nada práctico, no soluciona el hambre ni nada. Prabhupada dio una instrucción vyavahárika con respecto al hambre, en vez de decir es el karma, cuando él vio niños que estaban pasando mucho hambre en Mayapur, que hasta peleaban con los perros por la comida, Prabhupada dio la instrucción de que se alimenten a esos niños y que en los templos no haya, o sea, nadie pase hambre a 10 kilómetros alrededor, sobre todo ahí en Mayapur. Y hizo programas y escribió una carta donde se decía que se debía difundir alimento, incluso usar un dinero que estaba destinado a construir un templo, que se use para dar comidas, alimentos para la vida. Y lo digo esto porque Vishnu Rata, por ejemplo, también Prabhu tiene ahí su programa de alimentos para la vida, que dan comidas. Que uno puede decir es vyavahárika, pero es aprobado por Prabhupada y bueno, y tiene muchas, es lo beneficioso. Si uno dice que se mueran
que la gente pasa hambre porque es por el karma, no es práctico y no es beneficioso, esa es como instrucción en la mayoría de las ocasiones. Entonces, bueno, un poco eso sobre las verdades que pueden ser desagradables. Se puede también verlas en dos niveles, es decir, no siempre tienes que de vuelta, leo los libros y repito como un loro, sino que hay que analizar y cuestionarse lo que uno dice en los foros, que lo va a decir y todo, cómo va a impactar eso que digo, a qué punto va a ser beneficioso y a qué punto no, y si no, simplemente no lo digo. Hay más o menos por ahí. Bien. Vamos a ver si quedó algo. Acá hay otra cosita más, creo que hay una preguntita más. Ok, bien. Jiveshvara Nityananda Das Prabhu dice: Hare Krishna, Prabhu, decir a las personas no comer carne es decir la verdad. Sí, desde el Bhagavad Gita, o sea, desde la modalidad de la bondad no se recomienda comer carne. Ahora, de vuelta, cuando uno lo dice hay que ver si es, por ejemplo, si es beneficioso en ese momento decirlo, hay que ver el lugar y la circunstancia donde se dice. Por ejemplo, subir a un tren en Buenos Aires, no sé, y no sé, la gente está, no sé, afligida, un montón de cosas que están pasando y decir simplemente, no coma carne, o sea, hay que ver, por ahí agita alguien, no puede, no sé, en un partido de fútbol, no sé, Boca River, ponerse, no, la gente está con sus asados ahí. Simplemente decirlo hay que ver si va a tener el efecto que esa gente cambie, se transforme, porque si no se va a transformar no es necesario decirlo. Había un Swami, que era Samrita Swami, que fue a predicar a un lugar en India donde comían pescado la gente, y le dijeron, no digas que no coman pescado, porque la gente ahí es un lugar marítimo que comen solo peces, ¿no? Y bueno, no lo iban a cambiar, culturalmente no lo iban a cambiar, pero al menos lo podía acercar a Krishna, la gente que cante Hare Krishna, comienza a cantar Hare Krishna. Entonces él no dijo eso, no es que dijo una mentira, simplemente no dijo, no coman pescado. Y lo mismo a veces uno puede no decir esa enseñanza de no comer carne, no es decir comer carne, sino simplemente no traer la colación y decir, concentrémonos en el canto de Hare Krishna, como hacen los devotos cuando van a Harinam, así no es que entran a los restaurantes y tiran la carne, por ejemplo, ¿no? Sí, violentamente de la gente de sus platos, pero van ahí, y si la gente canta Hare Krishna, a medida se va dando cuenta y en un momento se vuelve receptiva a la enseñanza. También hay organizaciones que hacen eso, pero todo depende del lugar, la circunstancia. No es decir todo, no es decir mentiras, sino omitir decir algo cuando no es beneficioso. Y ahora, por ejemplo, Narada Muni al cazador Mrigari le dijo que no coma, no le dijo no mates animales, porque mataba animales un cazador. Estaba tan acostumbrado a matar animales que Narada Muni no encontró como una buena instrucción de decirle simplemente no mates, sino que dijo, perdón, les explico bien, este cazador los dejaba medio morir a los animales, entonces en vez de Narada Muni decir no cases animales, le dijo mátalos directamente en vez de hacerlos sufrir, ¿no? Lo fue llevando a poco y después ya le dijo no cases animales, cuando comprendió esa instrucción, es llevarlo de a poco, decir a la gente lo que pueda practicar, lo que pueda hacer, cuando uno conoce a su audiencia, por ahí pasa Prabhu. Y dice Karina Juanelli, dice Aribol Prabhu, tengo que decir lo que siento de la vida espiritual, me gusta, pero no para llegar a iniciarme. Eso lo tendría que decir como la verdad en mi vida. ¿Puedo seguir en la vida espiritual? Claro que puedo seguir en la vida espiritual a Karina de Krishna. ¿Es así? Sí, sí puedes seguir, claro. Y es bueno ser sincero con las expectativas que uno tiene en la vida espiritual. Por ejemplo, en este caso, usted está diciendo que no la practico en este momento para llegar a iniciarme, pero
sí, pero le gusta hacerlo. Entonces, lo importante es Smarta Vyasa Tatam Krishna, siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlo. Todas las demás reglas son sirvientas de eso. Entonces, si de alguna manera la vida espiritual le ayuda a recordarse de Dios, es bueno. Y lo otro son diferentes niveles de compromiso. Iniciarse tampoco, para aclararle, nadie nos debe como obligar a iniciarnos eso en la vida espiritual. Lo que sí que uno siempre de alguna manera u otra está siendo iniciado en el conocimiento, porque cuando uno lee libros, por ejemplo, cuando usted lee libros de Prabhupada, inconscientemente uno está aceptando a un maestro, a un nivel de maestro que se llama Siksha, que es instrucciones. Entonces, lo que sí es importante es reconocer que sí aprendemos de los demás, pero no necesariamente para practicar vida espiritual uno tiene que iniciarse inmediatamente o algo, uno puede salir y en algún momento llegará. El Bhakti Rasamrita Sindhu dice que lo importante, lo primero es acudir o sea, hacer preguntas a los maestros espirituales y después viene lo de iniciarse, después viene lo otro. Entonces son etapas. Lo importante es ser sincero, porque uno se podría iniciar con otros objetivos, para prestigio, ¿no? Para que no me digan más cuándo te vas a iniciar, etc. Entonces hay que ir tranquilo, seguro, o sea, tranquilo y seguro en la vida espiritual y siempre adelante. Ahí. Creo que ya está. ¿No? Bueno, le recomendaría siempre a que las respuestas que uno da en estos foros que no son personalizadas, esto lo digo especialmente en el caso de Karina, sé porque yo no conozco toda la situación, la historia, pero por eso siempre recomiendo que después, cuando uno quiera hacer otras consultas, pues si tiene usted otro amigo o una amiga que practique así Bhakti Yoga, también está bueno seguir consultando ahí con ellos. Pero sí, en términos generales, adelante. Siempre recomendamos que canten Hare Krishna, que practiquen vida espiritual y todo lo demás son las partes técnicas que vienen luego. Hare Krishna a todos, creo que no hay más preguntas. Vuelta gracias a todos otra vez y todas las glorias a Srila Prabhupada por darnos este conocimiento de estos libros y traernos todo el conocimiento de los diferentes maestros del pasado en estos libros que ahora los tenemos en español, al acceso hasta en línea, hasta en la mano, en la palma. Bueno, ahí vamos a cortar. Hare Krishna.